El patrimonio cultural es el tesoro inmaterial de nuestra sociedad. Es el eco de sus antepasados que resuena en el presente y guía el futuro. Un recordatorio de que somos parte de una gran narrativa que abarca siglos y continentes. Una herencia cultural que es invaluable, que nos conecta con las generaciones pasadas, que proporciona sentido de identidad y pertenencia, que nos ofrece miradas enriquecedoras sobre la diversidad cultural de nuestra humanidad. Mi nombre es Evelyn Melano y les doy la bienvenida a esta serie dedicada a indagar en la vida y el legado del destacado pintor cordobés Andrés Piñero. Hoy nos adentramos en el Museo Estancia Jesuítica de Altagracia, en donde se aloja una obra única, Antiguo Cementerio de Altagracia, una pintura que se erige como un portal al pasado y nos revela prácticas y costumbres que moldearon la historia de esta tierra. Un documento pictórico en donde fotografía, pintura, tradición y modernidad se entrelazan. La obra es un testimonio en sí misma. Esto es Andrés Piñero, un cordobés de pura cepa. Nos aventuramos al sur de Altagracia, un rincón donde la esencia criolla aún palpita, un extremo distante de la opulencia de la alta sociedad, un lugar donde la antiquísima división entre lo alto y lo bajo aún se encarga de marcar distinciones entre las clases sociales. La antigua brecha entre las esferas elevadas y las más modestas se hace patente, resaltando las marcadas diferencias que aún perviven en este rincón de la geografía. A pesar del calor, el cielo se presenta con un esplendor particular. Está limpio, abierto, y nos invita a elevar la mirada para apreciar las diversas tonalidades de azul que se cuelan entre las nubes. Soy Nilda Moreschi, Nilda Beatriz Moreschi. Soy docente, porque esa es mi profesión y mi forma de vida durante casi 40 años, jubilada. Museóloga, tengo una maestría en gestión de patrimonio y legislación, y otros estudios relacionados todos con la educación, el patrimonio y la historia. Ahora en este momento me considero una divulgadora de estas tres temáticas. Episodio 2. Pinceles y pasado cordobés, con Nilda Moreschi. Avanzamos entre las asperezas del terreno, entre las piedras y la tierra, adentrándonos en el árido abrazo de la montaña. Es un sendero largo, un trayecto que atraviesa el espeso monte hasta llegar a su morada, en la localidad de Anizacate. Allí, Nilda nos está esperando, una narradora de las crónicas de lugares fantásticos, educadora y museóloga, una natural diseminadora de todo lo que ve, experimenta y escucha, una auténtica apasionada de la ciudad de Altagracia y de su historia. Sus ojos brillan entre el verdor exuberante del monte, rodeada de sus leales compañeros de cuatro patitas y su propia narrativa vital que se entrelaza con el paisaje. Esto es Andrés Piñero, un cordobés de pura cepa. Altagracia estaba dividida en el alto y el bajo. Altagracia tenía bien marcadas estas divisiones, se fueron acentuando a medida que cuando llega el ferrocarril en 1891, viene con una arquitectura, la gente que se radica en el alto, genera una arquitectura muy especial que se denomina las casas de chapa, y siempre alrededor de este mundo ferroviario con las autoridades y el personal. Pero también hay que marcar una pauta muy importante que es el Sierras Hotel. Se inaugura en 1908 y genera un movimiento que es indudablemente importante
porque este ferrocarril traía gente de todo el país en la época en donde las clases más adineradas podían tener periodos de vacaciones, de estancia más prolongados, de vacaciones en los hoteles o las estancias, como ha pasado acá también en Anizacate. Y algo que muchas veces se ha olvidado en la historia es lo que se llama el turismo salud, que no era solamente turismo, sino que la gente elegía nuestra ciudad por problemas como asma, tuberculosis, etcétera, y porque este clima saludable, seco, les permitía curarse a muchas de las personas que venían a vivir acá. Estos ejes son importantes, incluir además la inmigración. Estamos en pleno proceso de llegada de las clases inmigrantes, que realmente distintas nacionalidades, sobresalen la española y la italiana, pero tenemos un abanico de nacionalidades originales de distintos lugares del mundo en nuestra ciudad. Esto dio también orígenes a otros credos, a la instalación de otras iglesias, no solamente la católica, y hasta escuelas de colectividades. Altagracia no estaba ajena a los grandes procesos nacionales e internacionales. Indudablemente, si llegaban inmigrantes es porque se sentían expulsados por distintos motivos en sus países de orígenes, ya sea guerra, llamarle pobreza, en muchos casos persecuciones políticas e ideológicas, y si llegaban acá es porque estaba pasando eso en sus países, y eso es el resto del mundo. Había industrias, había todo movilizado por el ferrocarril. Lo que no podemos obviar, lo que pasaba en los alrededores, que son los campos cultivados por muchos de estos inmigrantes que llegaron y empezaron a lo mejor trabajando como boyeritos, se les llaman a los peoncitos, se les llamaba, y a lo mejor después con el tiempo pudieron adquirir sus propias hectáreas y poner o un campo a sembrar, forrajes, lo que sea, o tambo, que teníamos un cinturón lechero muy, muy importante. Tanto que hay un camino que se lo conoce como el camino de los lecheros. Bueno, y después más adelante las canteras, las minas, todo, que el ferrocarril llega por el balasto que teníamos, y en las canteras, los jesuitas teníamos canteras de cal, o sea, estas actividades son actividades que se han ido dando siempre, que toman cierto auge posterior también en la década del 40, pero que siempre han estado. Un gran porcentaje de la población trabajando para esta clase alta de distintas maneras y para estos comercios y muchos comerciantes. Con su voz melódica y gestos apasionados, Nilda nos sumerge a través del tiempo. Cada rincón de Altagracia y sus alrededores parecía cobrar vida ante nuestros ojos, como si los árboles, los edificios antiguos y las calles empedradas susurraran sus historias olvidadas. Con su relato, caminamos por las calles adoquinadas que vieron crecer a personajes ilustres, recorrimos las antiguas casonas que albergaron secretos y amores clandestinos, y nos perdimos en ese aroma embriagador que tienen las hierbas que crecen en los patios de las casas coloniales. Es una característica que tiene don Andrés que lo hace realmente, en cierta forma, único. Si vos mirás los cuadros, encontrás paisajes que tienen que ver con esta provincia. Encontrás personajes que tienen que ver con nuestra provincia. Te hablo personajes de las clases más adineradas a las que él frecuentaba por su actividad económica y por la posición que tenía su familia, pero también las clases serranas a las que él frecuentaba porque tenía esa costumbre de andar
por el campo, como antes se decía. Entonces tener un rancho a lo mejor pintado, pero también una iglesia, un templo o una escena familiar de una de las familias que estamos hablando. Tenemos estos serranos, a lo mejor cortando el cabello a un niño frente a un rancho, esas escenas cotidianas. Y el otro motivo por el cual es cordobés y no tuvo interés en trascender al resto del país. O sea, no buscó esa trascendencia, fue como una elección personal de él, no participar de las otras exposiciones, a lo mejor en Buenos Aires, internacionales. Estaba feliz con que su gente viera y conociera y se viera reflejado en esas obras que él exponía con sus colegas. La familia, juntos, se ve que hay como un culto a la familia. ¿Cuál es el otro indicio de este culto? Que es una escena, están tomando el té, los que están en unos tonos más blancos, así como transparentes, pero pintados bien, pero se nota como algo que reflejan, son partes de su familia fallecida. Hablan no solo de la familia, sino de un misticismo, ¿no? O sea, los considera presentes, como tan presentes como para valer el espacio que tienen en la pintura. Te lo digo, se me pone la piel de gallina. Sí, y religiosidad. Hay escenas que están en la Compañía de Jesús, ¿viste?, que son religiosas y cierto fervor que como cordobés es entendible. Estamos hablando de esta época en donde la religión era cotidiano. Era muy raro encontrar personas que se manifestaran como ateos y eso. Él está considerado un organizador de lo que se llama pintura cordobesa, de la pintura cordobesa, como un estilo, ¿cierto?, Córdoba, junto con Genaro Pérez. Eso es muy, muy importante. Es un organizador. Es una categoría importante dentro de la historia del arte que él esté en ese puesto y con ese título considerado. No lo digo yo, lo dicen los que han escrito y estudiado y se han dedicado a eso, ¿no? Así que hemos tenido un organizador de la pintura de Córdoba viviendo en nuestra ciudad. No todos se dan ese lujo. Hablo de organizadores porque antes tenés una escuela a lo mejor muy europea que reflejaba todas las cosas y los parámetros europeos. Pero estos organizadores, aparte de tener el conocimiento europeo, tienen otras características como, por ejemplo, se encargan de difundir, generan exposiciones, generan espacios de aprendizaje y de difusión. Entonces, es organizar, movilizar, generar espacios donde la gente se acerque. Una exposición como una excusa para que el público tenga acceso y aprenda y vea y disfrute y se nutra y a lo mejor salga y termine pintando. Esta preocupación de tener discípulos, de generar espacios para el aprendizaje, no porque ella sea considerada, porque don Andrés, por ejemplo, él se consideraba en continuo aprendizaje. Él no pensaba que ya estaba todo aprendido. Está en el caso que su último periodo tiene muchos rasgos del postimpresionismo y el impresionismo. 80 años te estoy hablando. O sea, dijo, a esta altura voy a liberar este pincel, voy a liberar los trazos, los dibujos y nos largamos con el color. Así que, fíjate, te estoy hablando de una persona con casi 80 años que va entrando se da el lujo de hasta cambiar, se considera en aprendizaje. Cada anécdota de Nilda nos transporta a un tiempo en el que la vida en Altagracia tenía un ritmo pausado, donde las tradiciones criollas eran el corazón latente de la comunidad y donde la historia se tejía con hilos de leyendas y misterios. Es, como dice mi trabajo, es un cordobés de pura cepa, pero un cordobés de pura cepa que pudo anegar y ver todas las ramas de las raíces de esa cepa.
porque al poner una raíz serrana, ponerte lo criollo, ponerte sus familias acaudaladas, que él indudablemente pertenecía por la actividad comercial que desplegaban, creo que permitiría verlo así, ver los escenarios, los paisajes cordobeses en distintas dimensiones. Y la religiosidad, que volvemos al tema, que no podés obviarla porque era una característica social y movilizante de la época. La jornada se desvaneció en un suspiro, pero las impresiones y los relatos de Nilda quedaron grabados en nuestra memoria. Nos despedimos de ese rincón del planeta con la certeza de que la esencia criolla y la rica historia de esta tierra aún palpitan con fuerza. Vamos a tomar las palabras de Artemio Rodríguez como para terminar, que él resalta que en sus retrospectivas queda muy claro que su problemática va desde la normativa clásica hasta la creación en libertad y optimismo. Por esto que hablamos del impresionismo y postimpresionismo en sus últimos años. Y yo le agrego a esto, humildemente, que también cuidó que la vida pasara por sus pinturas, que la tierra latiera en cada rostro, en cada paisaje, en un fortalecido gesto de argentinidad cordobesa de pura cepa. Me parece que eso resumiría un poco lo que hemos venido hablando de don Andrés. Me gusta pensar en los museos como espacios abiertos, como plataformas de diálogo, de encuentro social, de debate y reflexión. Pensar que son custodios de la humanidad, donde el pasado se entrelaza con el presente para iluminar el futuro. Me gusta pensar en un portal que nos transporta a mundos desconocidos y nos invita a contemplar la grandeza del ingenio humano. Es un escenario donde el arte se convierte en un lenguaje universal. Actualmente, el Museo Estancia Jesuítica de Altagracia está en un proceso innovador para fomentar vínculos que permitan la apropiación del patrimonio cultural y la preservación de la memoria comunitaria. El museo nos cuenta una historia y ahora, más que nunca, estas narrativas cobran vida a través del diálogo permanente con la comunidad. Visitantes de todas las edades y trasfondos se reúnen para desentrañar los hilos de la historia y tejer nuevos lazos de entendimiento y aprecio por la riqueza cultural que Altagracia tiene para ofrecer. Esperamos, a través de nuestros contenidos, propiciar esta reflexión plural con un diálogo intercultural. Así concluimos nuestro recorrido por esta joya del patrimonio cordobés y, por supuesto, por la increíble visión de Andrés Piñero. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los rincones ocultos de la vida y obra de este pintor cordobés de pura cepa. El colectivo realizador de esta serie somos Evelyn Milano en la narración, producción y dirección general, Santiago Izquierdo en grabaciones, paisaje sonoro y producción técnica, Florencia Bernasconi en diseño de comunicación, Romina Egea Skogman en aportes narrativos, Juliana Fernández en redes sociales. Del equipo del museo participaron Tomás Ezequiel Bondone en coordinación general, Mariano Giosa en producción y aportes históricos. Agradecemos al personal del Museo Estancia Jesuítica de Altagracia, que con su amabilidad participaron en esta producción. Agradecemos al Fondo Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, quienes aportaron a la realización de este contenido. Podés escuchar esta serie completa y más podcast en el canal de Spotify, Museo Estancia Jesuítica Altagracia, y a través de tu plataforma digital preferida nos encontrás como Radio Bicicleta. Si te gustó lo que acabas de escuchar, podés darnos tu like para que te sigas enterando de nuestras producciones sonoras. Gracias por haber llegado al final. Nos vemos la próxima.